¿Alguna vez te has preguntado qué coche debería haber venido con una etiqueta de advertencia que diga conduce bajo tu propio riesgo? ¿Qué pasaría si le dijera que una de las compañías automotrices más confiables de Estados Unidos vendió a sabiendas vehículos que podrían incendiarse, volcarse sin previo aviso o dejarlo atrapado adentro durante un choque? Video de Skiffy que muestra lo que quedó del auto destrozado al que le faltan parachoques, neumáticos y techo. Hoy contamos los 10 coches Ford más letales jamás construidos. Y créanme, algunas de estas trampas mortales estuvieron en la carretera durante años antes de que alguien hiciera algo al respecto. Desde patrullas policiales que convirtieron a los oficiales en blancos fáciles hasta minivans familiares con un secreto aterrador, estos son los vehículos Ford que demostraron que a veces el óvalo azul puede ser una señal de advertencia de color rojo sangre. Así que, abróchese el cinturón de seguridad si confía en él. Presiona el botón me gusta y suscríbete si quieres más historias de terror sobre automóviles porque esta lista está a punto de oscurecerse. Número 10. El Ford Modelo T. Cuando Henry Ford revolucionó la industria automotriz con el Modelo T en 1908, también revolucionó nuevas formas de morir en la carretera. Claro, fue el primer automóvil que muchos estadounidenses pudieron permitirse, pero también fue el primer automóvil en el que murieron muchos estadounidenses. Y las razones fueron, bueno, prácticamente todas. El Modelo T venía equipado con todas las características de seguridad de un carrito de compras. Sin cinturones de seguridad, sin cristales de seguridad, sin barras antivuelco. El parabrisas era de vidrio normal, que en caso de choque explotaría en fragmentos muy afilados. La columna de dirección era esencialmente una lanza que apuntaba directamente al pecho. Y los frenos, eran frenos de tambor mecánicos que funcionaban tan bien como arrastrar los pies por el suelo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. El Modelo T existió en una época en la que las leyes de circulación eran inexistentes o apenas estaban siendo escritas. Límites de velocidad, señales de tráfico, licencias de conducir, nada de eso existía todavía. Personas que nunca habían conducido nada más rápido que un caballo de repente estaban piloteando estas máquinas de la muerte a 72 km por hora sin ningún entrenamiento. Solo el arranque con manivela mató a docenas de personas. Si no se ajustaba correctamente, el motor podía contraexplotar y el cigüeñal podía girar bruscamente, rompiendo brazos, mandíbulas y cráneos. De hecho, Ford perdió varios juicios por lo que llamaron mandíbula Ford, cuando la manivela se rompía hacia atrás y destrozaba la cara de alguien. Entre 1908 y 1927, cuando se discontinuó la fabricación del Modelo T, las muertes por accidentes de tráfico en Estados Unidos aumentaron en más del 500%. En 1908, solo hubo alrededor de 200 muertes por accidentes de tráfico en todo el país. En 1927, esa cifra había ascendido a más de 25.000, y el Modelo T, al ser el coche más popular en la carretera, estuvo involucrado en un gran porcentaje de esas muertes. El alto centro de gravedad del automóvil lo hacía propenso a volcar, especialmente en los caminos sin pavimentar y llenos de baches de los Estados Unidos de principios del siglo XX. La transmisión planetaria era tan confusa que los conductores a menudo aceleraban cuando querían frenar. Y mira esto, no había indicador de combustible. Los conductores tenían que introducir una varilla en el tanque de gasolina para comprobar el nivel, lo que significaba detenerse al costado de caminos peligrosos y abrir el sistema de combustible altamente inflamable. Una estadística particularmente macabra, en la década de 1920, las compañías de seguros informaron que ser arrojado de un Modelo T en realidad aumentaba las probabilidades de supervivencia. El coche ofrecía tan poca protección que a menudo era mejor salir expulsado que permanecer dentro durante un choque. Ford sabía de estos peligros. Documentos internos de la empresa de la época muestran que los ingenieros expresaron preocupaciones sobre la seguridad. Pero la respuesta de Henry Ford fue esencialmente que las medidas de seguridad añadirían costes y complejidad. Él dijo la famosa frase, los clientes podían tener cualquier color que quisieran siempre que fuera negro. Bueno, resulta que podían tener cualquier característica de seguridad que quisieran, siempre y cuando no fuera nada. El Modelo T no fue diseñado deliberadamente para ser peligroso.
Simplemente fue diseñado con total indiferencia hacia la vida humana. Y esa indiferencia sentó un precedente en Ford que se repetiría a lo largo de las décadas, como verá a continuación en el resto de esta lista. Número 9. El Ford PowerShift Focus y Fiesta. En 2011, Ford introdujo lo que denominaron tecnología de transmisión revolucionaria en el Focus y el Fiesta. Se suponía que la transmisión de doble embrague PowerShift brindaría la eficiencia de combustible de una manual con la comodidad de una automática. Lo que en realidad provocó fueron años de terror para cientos de miles de conductores. Esto es lo que Ford no les dijo a sus clientes. Sabían que esta transmisión era defectuosa antes de que el primer automóvil saliera de la línea de montaje. Correos electrónicos internos y documentos revelados durante demandas mostraron que los ingenieros de Ford identificaron problemas importantes durante el desarrollo. La transmisión se trababa, se sacudía, patinaba y, a veces, simplemente dejaba de funcionar en el tráfico de las autopistas sin previo aviso. Imagínate esto. Estás entrando a una autopista. Pisas el acelerador y no pasa nada. La transmisión simplemente decide tomar un descanso para tomar un café mientras intenta incorporarse al tráfico de 70 millas por hora. Eso es exactamente lo que les pasó a miles de propietarios de PowerShift. Los coches dudaban, se tambaleaban hacia adelante y luego dudaban otra vez. Algunos lo describieron como si estuvieran intentando conducir mientras alguien accionaba aleatoriamente el freno de emergencia. El problema técnico fue que Ford utilizaba embragues secos en estas transmisiones. Mira, la mayoría de las transmisiones de doble embrague utilizan embragues húmedos bañados en líquido, lo que ayuda a que se acoplen suavemente. Pero Ford optó por embragues secos para ahorrar dinero y mejorar el ahorro de combustible. El resultado fueron embragues que se sobrecalentaban, se desgastaban prematuramente y se acoplaban tan suavemente como si dos piedras estuvieran rozando entre sí. En 2016, Ford se enfrentaba a múltiples demandas colectivas. Los documentos judiciales revelaron el verdadero alcance del conocimiento de Ford. Los ingenieros habían advertido a los ejecutivos que el cambio de potencia no era adecuado para el Focus y el Fiesta. La respuesta de Ford: envíelo de todos modos y solucione los problemas más tarde. El costo humano fue asombroso. Los conductores informaron que fueron chocados por detrás cuando sus autos perdieron repentinamente la potencia. Otros describieron momentos aterradores en los que la transmisión se activaba inesperadamente, lanzándolos hacia adelante en los semáforos. Los padres tenían miedo de llevar a sus hijos a la escuela. La gente perdió sus empleos porque no podían llegar al trabajo de manera confiable. Una mujer en California testificó que su concentración casi la llevó a la muerte 3 veces en una semana. Una vez, cuando se detuvo al girar a la izquierda cruzando el tráfico; otra vez, cuando no aceleró para entrar en una rampa de entrada a una autopista; y otra vez, cuando se lanzó hacia adelante en una luz roja, casi enviándola al tráfico cruzado. La solución de Ford fue igualmente exasperante. Emitieron múltiples retiradas y boletines de servicio técnico, pero ninguno de ellos solucionó realmente el problema. Los concesionarios reprogramarían la transmisión, reemplazarían los embragues y enviarían a los clientes a su camino. Al cabo de unos meses, a veces semanas, los problemas volvían. Lo verdaderamente enloquecedor es que Ford siguió vendiendo estos coches durante años después de conocer los defectos. Documentos internos mostraron que Ford calculó que sería más barato lidiar con reclamos de garantía que arreglar el diseño. ¿Te suena familiar? Debería. Es el mismo cálculo que Ford hizo 40 años antes con un coche que se convirtió en sinónimo del mal corporativo. Cuando Ford finalmente descontinuó la transmisión PowerShift, habían vendido casi 2 millones de modelos Focus y Fiesta con la transmisión defectuosa. Los juicios siguen en curso y Ford ha pagado cientos de millones en acuerdos. Pero para las personas que resultaron heridas, traumatizadas o peor, ninguna cantidad de dinero puede reparar el daño. Número 8. El Ford Windstar. Se suponía que el Ford Windstar sería la minivan familiar segura. El auto al que confiarías tus hijos, tus compras y tus torneos de fútbol de fin de semana. En cambio, se convirtió en una bomba de tiempo que literalmente podía romperse por la mitad mientras conducías. El problema era el eje trasero.
debido a un defecto de diseño que Ford luego atribuyó a la sal de la carretera, pero que en realidad fue causado por un metal defectuoso y una ingeniería deficiente, el eje trasero se corroería de adentro hacia afuera. Y cuando digo corroer, no me refiero a un poco de óxido superficial. Quiero decir que todo el eje se agrietaría y se separaría, provocando que las ruedas traseras, dejaran de estar unidas a la camioneta. Imagínese conduciendo por la autopista a 65 millas por hora cuando de repente el eje trasero se parte en dos. Eso no es un bache ni un reventón. Eso es que su vehículo está fallando catastróficamente de tal manera que hace imposible controlarlo. La parte trasera se cae, saltan chispas y, si tienes suerte, consigues evitar volcar o ser atropellado por el tráfico que va detrás. Las primeras quejas comenzaron a llegar alrededor de 2007, principalmente de los que Ford despectivamente llamó estados del cinturón salino. Pero aquí está el punto. Los propietarios en Florida, California y otros estados de clima cálido informaron las mismas fallas. Un propietario en las Islas Vírgenes señaló lo absurdo. Vivo en una isla rodeada de agua salada los 365 días del año, pero de alguna manera Ford dice que este no es un estado salado. El verdadero alcance del peligro se hizo trágicamente claro en octubre de 2010. Shawn Bowman, un veterano de la Guardia Costera y padre de 2 hijos de Massachusetts, conducía su WinStar cuando el eje trasero se rompió. Perdió el control y murió en el accidente resultante. La amarga ironía es que su familia recibió el aviso de retiro del mercado de Ford por correo una semana después de su funeral. Cuando Ford finalmente emitió un retiro en agosto de 2010, fue demasiado poco y demasiado tarde, e incluso entonces, solo retiraron vehículos en ciertos estados. Su solución para los coches con ejes rotos era comprarlos de nuevo o ofrecerlos en alquiler. En los coches sin grietas visibles se instalaron soportes de refuerzo, pero esos soportes eran esencialmente una curita en una arteria cortada. Los propietarios informaron experiencias de pesadilla con el retiro. Un propietario de Minnesota llevó su WinStar en pleno funcionamiento al retiro del mercado en octubre de 2010. Ford lo mantuvo en su lote durante todo el invierno sin encenderlo, sin quitar la batería y sin verificar los líquidos. Cuando finalmente llamaron en marzo de 2011 para decir que la reparación estaba hecha, la camioneta no arrancaba. La respuesta de Ford: ese es tu problema ahora. Las cifras son asombrosas. Inicialmente, Ford retiró del mercado casi 600,000 WinStars. Luego lo ampliaron y luego tuvieron que retirar nuevamente los vehículos porque la primera solución no funcionó. En total, más de 1 millón de WinStars se vieron afectados, y esos son solo los que Ford admitió. El fallo de diseño era en realidad sencillo de explicar, pero horroroso en sus implicaciones. El eje trasero tenía un diseño en forma de U invertida que recogía agua, sal y residuos. Pero en lugar de drenarse, esta mezcla se quedaría dentro del eje, corroyendo el metal desde adentro. Los propietarios no tenían forma de inspeccionarlo, ni de prevenirlo y, a menudo, ni siquiera tenían advertencias antes de una falla catastrófica. Incluso después de múltiples retiros, los propietarios continuaron informando fallas. Un propietario de WinStar 2002 informó que su eje se rompió en 2024, 14 años después del retiro. Otros describieron el terror de quedarse varados en la autopista con niños en el auto, escuchar un fuerte golpe y sentir que la parte trasera del vehículo se caía. Documentos internos de Ford revelados durante demandas mostraron que sabían sobre el potencial fallo del eje años antes de tomar medidas. Calcularon el costo de los retiros de productos versus el costo de las demandas y previsiblemente eligieron el camino que protegía sus resultados en lugar de a sus clientes. El WinStar se discontinuó en 2003 y fue reemplazado por el Freestar. Pero miles de estas bombas de tiempo permanecieron en las carreteras durante años. Cada uno de ellos es una tragedia potencial a punto de ocurrir. Vendidos a familias que pensaban que estaban comprando seguridad, pero en realidad estaban comprando un vehículo que literalmente podría desmoronarse bajo sus pies. Número 7. El Ford Mustang. Ahora, usted podría estar pensando, espera, el Mustang, el icónico muscle car estadounidense, ¿cómo es que es mortal? Bueno,
resulta que cuando le das a la gente acceso asequible a más de 400 caballos de fuerza y tracción trasera, las cosas pueden salir muy mal. El Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras tiene algunas estadísticas alarmantes sobre el Mustang. Entre los 20 vehículos con más accidentes en Estados Unidos, el Mustang es el que realiza el peor trabajo protegiendo a sus ocupantes. Por cada accidente fatal de Mustang, mueren un promedio de 0,71 ocupantes. Eso es más alto que cualquier otro vehículo en la lista, más alto que las camionetas grandes, más alto que los pequeños autos económicos. Cuando un Mustang se estrella con la suficiente fuerza como para matar a alguien, es excepcionalmente bueno matando a las personas que están dentro. Pero la reputación mortal del Mustang va más allá de las estadísticas. Se ha convertido en un meme de internet. El Mustang dejando autos y café, videos donde los conductores pierden el control y se estrellan contra multitudes de espectadores. Y aunque es fácil reírse de estos videos, la realidad es mucho más oscura. Tomemos el caso de Cameron Herron en Tampa, Florida. En 2018, estaba corriendo una carrera callejera con su Mustang cuando atropelló y mató a Jessica Robinaud y a su hija de 2 años, Lilia, mientras cruzaban la calle. Los datos de la computadora del Mustang mostraron que iba a 102 millas por hora justo antes del impacto. Una madre y su niño pequeño desaparecieron en un instante porque alguien quiso presumir de su Mustang. El problema no es necesariamente el coche en sí. Es la combinación del coche y la gente que lo compra. El Mustang ofrece el rendimiento de un superdeportivo al precio de un automóvil normal. Puedes entrar a un concesionario Ford con un crédito decente y salir con un GT de 460 caballos de fuerza que puede ir de 0 a 60 en 4 segundos. No se requiere entrenamiento especial. No hay cursos de conducción avanzada. Solo aquí están tus llaves. Intenta no morir. Y ese poder accesible atrae a cierto tipo de conductor. A menudo jóvenes, a menudo hombres, a menudo con más ego que experiencia. Han visto las películas de Rápido y Furioso. Jugaron los videojuegos. Creen que saben cómo manejar un coche de alto rendimiento. No lo hacen. El diseño de tracción trasera del Mustang lo hace particularmente propenso al sobreviraje. Cuando en manos de un conductor experimentado la parte trasera se desliza hacia afuera durante la aceleración o al tomar una curva, esto se puede controlar. En manos de alguien que exhibe su auto en una competición automovilística, se convierte en un misil guiado de 3.500 libras. Los instructores de conducción profesionales han notado que la entrega de potencia del Mustang puede ser particularmente peligrosa. Los modelos EcoBoost de 4 cilindros turboalimentados tienen un retraso del turbo significativo y de repente entregan toda su potencia a la vez. Los modelos V8 GT tienen tanto torque a bajas revoluciones que un pie pesado puede aflojar los neumáticos traseros incluso a velocidades de autopista. Y las variantes Shelby son básicamente autos de carreras con matrículas. Ford ha intentado solucionar esto con tecnología. Los Mustangs modernos vienen con control de tracción, gestión de estabilidad e incluso diferentes modos de conducción, pero todo eso se puede desactivar con solo presionar un botón. ¿Y adivina qué es lo primero que hace todo aspirante a corredor callejero? Así es. Desactivan todos los sistemas de seguridad porque creen que los hace más rápidos. Las estadísticas confirman esta combinación mortal. Los Mustangs están involucrados en accidentes fatales a un ritmo que excede con creces su porcentaje en la carretera. Están particularmente sobrerepresentados en accidentes de un solo vehículo, aquellos en los que el conductor simplemente pierde el control, y son trágicamente comunes en las muertes en carreras callejeras. Un investigador de seguros con quien hablé lo expresó sin rodeos. Cuando vemos un reclamo de un Mustang, sabemos que será un pequeño choque en un estacionamiento o una pérdida total con víctimas fatales. Hay muy poco punto intermedio. Lo más triste es que muchas de las víctimas del Mustang ni siquiera estaban en el auto. Son peatones en las exposiciones de coches. Hay otros conductores que fueron golpeados por alguien que perdió el control. Son pasajeros que confiaron en la persona equivocada. El Mustang no discrimina en su letalidad. Ford conoce esta reputación. Han visto los videos, las estadísticas, las demandas,
pero siguen haciendo que los Mustangs sean más potentes, más accesibles y comercializándolos exactamente al grupo demográfico con más probabilidades de usar esa potencia de manera irresponsable porque, al final del día, el humo de los neumáticos y los videos virales venden autos, incluso si algunos de esos autos terminan envueltos en árboles o algo peor. Número 6. El Ford Escort con defecto de estacionamiento en reversa. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, Ford tuvo un problema que parece demasiado absurdo para ser real. Sus transmisiones automáticas decidirían aleatoriamente cambiar de estacionamiento a marcha atrás. Sin previo aviso, sin que nadie tocara nada, simplemente allí sentado, con el motor en marcha, el coche se sacudía de repente hacia atrás. En 1982, este defecto había matado al menos a 200 personas. En 1985, esa cifra había aumentado a más de 300. Y esas fueron solo las muertes que Ford y el gobierno admitieron. El número real probablemente fue mucho mayor. El defecto afectó a millones de vehículos Ford con transmisiones automáticas C3, C4, C6 y FMX, incluido el Escort. Pero lo que hizo que esto fuera particularmente insidioso fue lo aleatorio que parecía. Un coche podría permanecer estacionado durante años sin incidentes y luego, un día, decidir emprender su marcha por sí solo. Los escenarios eran horrorosos. Los padres ponían el coche en posición de estacionamiento, salían a buscar a sus hijos y observaban impotentes cómo el vehículo se sacudía hacia atrás y aplastaba a sus propios hijos. Los conductores de edad avanzada quedaban acorralados contra las paredes. Los coches se estrellaban contra el tráfico, se estrellaban contra las casas, se caían por los acantilados, y Ford lo sabía desde el principio. Documentos internos revelaron que Ford sabía del problema del parque para revertirlo desde hacía más de una década. En 1971, habían identificado mejoras de diseño que costarían solo 3 centavos por automóvil y reducirían los incidentes en un 90%. Su decisión, demasiado cara, fue dejarlos morir. El mecanismo del fallo en realidad fue sencillo. Dentro de la transmisión, un pequeño sistema de resorte y pasador mantenía el selector de marchas en su lugar. Con el tiempo, el desgaste podría provocar que el sistema falle. Cuando esto sucedía, la transmisión pasaba a reversa. La velocidad de ralentí del motor fue suficiente para poner el coche en movimiento, y una vez que arrancó, la física tomó el control. La respuesta de Ford al creciente número de muertos fue una clase magistral de cinismo corporativo. Culparon a los conductores por no poner la palanca selectora firmemente en estacionamiento. Afirmaron que sus transmisiones no eran diferentes a las de sus competidores. Lucharon contra cada demanda, cada investigación, cada intento de revocación del contrato. Cuando el gobierno finalmente obligó a actuar en 1980, Ford negoció un acuerdo que era insultante por su insuficiencia. En lugar de arreglar el defecto mecánico, acordaron enviar etiquetas de advertencia a los propietarios. Así es. Su solución para que el coche no cambiara a marcha atrás de forma espontánea fue una pegatina. El Centro para la Seguridad Automotriz lo calificó como uno de los retiros más ineficaces de la historia, y se demostró que tenían razón. Las muertes continuaron. De hecho, la tasa de mortalidad en realidad aumentó después del retiro porque Ford esencialmente había admitido que había un problema, pero en realidad no lo solucionó. Un caso particularmente trágico fue el de una abuela que había aparcado su coche de acompañante en la entrada de su casa para descargar las compras. Mientras caminaba detrás del coche, este puso marcha atrás y la aplastó contra la puerta del garaje. Sus nietos, de 8 y 10 años, la vieron morir. El coche había sido retirado del mercado 2 años antes. La pegatina de advertencia estaba allí mismo, en el tablero. En 1986, el propio análisis del gobierno demostró que el referendo había fracasado. La gente seguía muriendo. Ford seguía luchando y millones de vehículos potencialmente defectuosos aún circulaban por la carretera. Algunas estimaciones sugieren que el número final de muertos superó las 400 personas y hubo miles de heridos.
Lo que hizo que esto fuera aún más flagrante fue que Ford había desarrollado una solución, una transmisión rediseñada que no salía de la posición de estacionamiento y que ya estaba en producción para los modelos más nuevos. Pero modernizar coches más antiguos habría costado dinero, y Ford ya había hecho los cálculos. Era más barato dejar morir a la gente. El escándalo del parque de reversión se prolongó durante más de una década. Las audiencias del Congreso revelaron la profundidad de la insensibilidad de Ford. Un memorando interno en realidad calculó el valor de una vida humana, $200,000 según Ford, versus el costo de las reparaciones perdidas. Incluso hoy, décadas después, todavía hay vehículos Ford anteriores a 980 en circulación con este defecto. Los entusiastas de los coches clásicos, los coleccionistas, las personas que heredaron el viejo camión del abuelo, conducen bombas de tiempo. La mayoría ni siquiera sabe del peligro porque las pegatinas de advertencia hace tiempo que desaparecieron o fueron retiradas. El parque para revertir el defecto no fue espectacular como una explosión ni dramático como un vuelco. Fue silencioso, aleatorio y totalmente evitable. Y eso es lo que lo hace tan condenatorio. Ford dejó morir a cientos de personas para ahorrar centavos por coche. Convirtieron los estacionamientos en campos de exterminio y los caminos de acceso en trampas mortales. Todo porque 3 centavos por transmisión eran 3 centavos de más. Número 5. El Ford Crown Victoria Police Interceptor. Lo llamaron Crown Vic y, durante décadas, fue el coche de policía. Si alguna vez has visto un coche de policía en una película, en la televisión o en tu espejo retrovisor entre 1992 y 2011, lo más probable es que fuera un Crown Victoria Police Interceptor. Ford lo comercializó como un vehículo construido específicamente para la aplicación de la ley. Lo que no mencionaron fue que tenía un defecto fatal que convertía a los oficiales en blancos fáciles. El problema fue la ubicación del tanque de combustible. Ford lo colocó detrás del eje trasero en la zona de aplastamiento directo en caso de una colisión trasera. Si chocabas un Crown Vic por detrás a velocidad de autopista, el tanque se rompería, derramando gasolina que casi inevitablemente se encendería. El resultado no fue solo un incendio de coche. Fue un infierno que dio a los oficiales literalmente segundos para escapar. Si estaban inconscientes o atrapados, se quemaban vivos. Entre 1983 y 2011, al menos 30 agentes de policía murieron en incendios en Crown Victoria. Otros 20 lograron escapar con vida de los vehículos en llamas, aunque no sin heridas graves. Y esas son solo las bajas documentadas por parte de las fuerzas del orden. Las cifras de civiles son más difíciles de rastrear, pero probablemente sean mucho mayores. La física del peligro era simple y horrorosa. El trabajo policial requiere que los agentes se detengan a los lados de las carreteras. Están sentados allí, con las luces de emergencia encendidas mientras el tráfico pasa a más de 110 km por hora, conductores ebrios, conductores distraídos, conductores cansados. Ven las luces y se desplazan hacia ellas como polillas hacia la llama. Cuando golpean, golpean fuerte. El oficial Robert Smith de la Patrulla de Carreteras de Florida descubrió lo difícil que es. En 1997, lo detuvieron al costado de la carretera en las afueras de Miami cuando un conductor ebrio se estrelló contra su Crown Vic. El impacto rompió el tanque de combustible y Smith se quemó hasta morir mientras su compañero observaba impotente. Su viuda, Lisa, pensó que eso seguramente conduciría a cambios. Ella estaba equivocada. Los propios documentos de Ford mostraban que sabían de la vulnerabilidad del tanque de combustible desde la década de 1960. Los investigadores de la UCLA en un estudio financiado parcialmente por Ford concluyeron que colocar los tanques de gasolina detrás de las ruedas los expone a rupturas. La División de Seguridad Interna de Ford recomendó colocar el tanque encima del eje. Pero cuando el Crown Victoria entró en producción, el tanque estaba justo donde no debía estar, en la zona de aplastamiento. Mientras los cuerpos se amontonaban, Ford insistió en que el Crown Vic estaba a salvo. Señalaron las pruebas de choque federales a 30 millas por hora. Lo que no mencionaron fue que la policía estaba siendo atacada a 70, 80, a veces más de 100 millas por hora. A esas velocidades, el Crown Vic se convirtió en una bomba sobre ruedas.
Arizona se convirtió en la zona cero de las historias de terror de Crown Vic. El oficial Patrick Ambrose murió en 2010 cuando su patrulla explotó después de ser chocada por detrás. El oficial Robert Nielsen corrió la misma suerte apenas unos meses antes. Pero el peor fue el oficial Jason Shakorla de Phoenix. En 2001, un taxi se estrelló contra un Crown Vic detenido a más de 100 millas por hora. El coche estalló en llamas tan intensas que le derritieron el uniforme. Sector le sobrevivió, pero con quemaduras graves en gran parte de su cuerpo. Su rostro quedó tan gravemente quemado que hubo que reconstruirlo. 12 oficiales están muertos, dijo Sector más tarde. Me veo como me veo. Saben que tienen un problema. La respuesta de Ford fue, como era previsible, corporativa. Ofrecieron un sistema opcional de extinción de incendios en 2005 por $2,000 más por vehículo. La mayoría de los departamentos de policía con problemas de liquidez no podían permitírselo, e incluso cuando se instaló, el sistema tenía un defecto fatal. Se probó con tanques de combustible casi vacíos. En accidentes reales con tanques llenos, a menudo fallaba. Lo verdaderamente indignante fue que Ford ya había solucionado este problema en sus coches civiles. El Lincoln Town Car, el Mercury Grand Marquis y el Civilian Crown Victoria tuvieron cambios de diseño para proteger el tanque de combustible. Pero el Interceptor policial, el vehículo construido específicamente para trabajos de alto riesgo en carreteras, mantuvo el diseño letal. Algunos estados finalmente se cansaron. Arizona y Florida se negaron a comprar nuevo Crown Vics hasta que Ford solucionara el problema. Los sindicatos de policía presentaron demandas. El gobierno federal abrió investigaciones. Y aún así, Ford insistió en que sus coches eran seguros. Los documentos internos contaban una historia diferente. En una declaración, el ejecutivo de Ford, Brian Gorogi, admitió que los impactos a alta velocidad podían causar incendios, pero afirmó que no había tecnología para prevenir incendios a esas velocidades. Esto era una mentira. Otros fabricantes ya habían desarrollado diseños de tanques de combustible más seguros. Ford simplemente no quería pagar por ellos. Los incendios del Crown Vic se hicieron tan notorios que Clarence Dedlow, del Centro para la Seguridad Automotriz, lo llamó un gran pinto, haciendo referencia al automóvil mortal más infame de Ford. La comparación era acertada. Al igual que con el Pinto, Ford sabía del peligro, calculó el costo de las reparaciones versus las demandas y decidió que era más barato dejar que la gente se quemara. Cuando Ford finalmente descontinuó el Crown Victoria en 2011, el daño ya estaba hecho. Decenas de oficiales muertos, cientos de civiles muertos o heridos, miles de Crown Vics todavía en la carretera como taxis de segunda mano, vehículos de seguridad y coches usados baratos. Cada uno lleva el mismo defecto mortal. La amarga ironía es que los agentes de policía eligieron Crown Vics porque se suponía que era seguro. Los coches eran grandes, robustos y fiables. Los oficiales prácticamente vivían en ellos durante largos turnos. Confiaron sus vidas a Ford. Ford traicionó esa confianza durante décadas, convirtiendo a los protectores en víctimas y a los coches patrulla en crematorios. Número 4. El Ford Windstar. Espera, ¿no cubrimos ya el tema de Windstar? No, ese era solo el problema del eje. El Windstar era un vehículo tan peligroso que merece 2 lugares en esta lista. Porque además de los ejes rotos, esta minivan tenía otro defecto aterrador que convertía los viajes familiares por carretera en potenciales desastres. El bastidor auxiliar delantero, esencialmente el esqueleto que sostiene el motor y las ruedas delanteras, se oxidaría y agrietaría hasta el punto de fallar por completo. Cuando se rompía, los conductores perdían repentinamente el control de la dirección. El motor podría desprenderse parcialmente. Las ruedas delanteras podrían remolcar en diferentes direcciones. Y todo esto ocurría sin previo aviso, a menudo a velocidades de autopista. Ford también sabía de este problema. Los documentos internos mostraron informes de fallas en el bastidor auxiliar que se remontan a fines de la década de 1990. Su respuesta, culpar nuevamente a la sal de la carretera, excepto que, tal como con el problema del eje, Windstar y los estados con clima cálido también estaban fallando.
La verdad era que Ford había utilizado acero de calidad inferior y una protección deficiente contra la oxidación en un componente de seguridad crítico. El modo de fallo fue particularmente aterrador. A diferencia de un neumático pinchado o incluso un eje roto, donde uno podría tener alguna advertencia o capacidad de controlar el vehículo, una falla del bastidor auxiliar fue instantánea y catastrófica. En un momento estás conduciendo normalmente y al siguiente el frente de tu auto literalmente se está cayendo a pedazos. Un propietario de Winstar describió la experiencia. Estaba llevando a mis hijos a la escuela cuando escuché un fuerte estallido. El volante empezó a temblar violentamente y luego simplemente se apagó. La parte delantera de la camioneta se cayó y comenzó a hacer ruidos horribles. Conseguí llegar al costado del camino, pero no tengo idea de cómo. Cuando miré hacia abajo, todo el marco frontal se había partido por la mitad. Finalmente, Ford emitió un retiro del mercado por el problema del bastidor auxiliar, pero fue limitado en alcance y efectividad. Inspeccionarían el bastidor auxiliar y, si mostraba signos de corrosión, lo rociarían con un inhibidor de óxido. Eso es como poner una curita en un miembro amputado. En el caso de los marcos que ya estaban agrietados, Ford los reemplazaba. Pero miles de Winstars con marcos corroídos fueron devueltos a la carretera con nada más que una capa de pintura en aerosol. El costo humano de la negligencia de Ford fue asombroso. Las familias informaron sobre situaciones de riesgo en las que solo la suerte evitó la tragedia. Los padres describieron el terror de perder el control con sus hijos en el auto. Algunos no tuvieron tanta suerte. Los accidentes provocados por la pérdida repentina de la dirección dieron lugar a colisiones frontales, vuelcos y choques de varios vehículos. Lo que hizo que Winstar fuera particularmente insidioso fue que fue comercializado específicamente para familias. No se trataba de un coche deportivo en el que los compradores pudieran aceptar algún riesgo. Se suponía que esta sería la opción segura para las mamás y los papás futboleros que iban los fines de semana a Home Depot. La publicidad de Ford mostraba familias felices con asientos de automóvil y características de seguridad. No mostraron los marcos corroídos ni los ejes rotos. La debacle de Winstar reveló un patrón en Ford que iba más allá de los defectos individuales. Utilizaban materiales de inferior calidad para ahorrar dinero, ignoraban los problemas cuando surgían, culpaban a factores externos como la sal de la carretera cuando se veían obligados a actuar e implementaban soluciones mínimas que en realidad no resolvían los problemas. Ya se trate de ejes, bastidores u otros componentes, el Winstar fue un ejemplo de cómo no se debe construir un vehículo familiar. Cuando el Winstar fue afortunadamente descontinuado en 2003, ya se había ganado la reputación de ser uno de los vehículos más peligrosos en las carreteras estadounidenses. Pero miles permanecieron en servicio. Muchos fueron vendidos a compradores de autos usados que no tenían idea de que estaban manejando un vehículo que literalmente podría romperse en cualquier momento. Cada uno es una tragedia a punto de ocurrir. Vendido con una sonrisa y una promesa de seguridad familiar que no fue más que una mentira. Número 3. El Ford Bronco 2. Antes de que existiera el Explorer, estaba el Bronco 2. Y si crees que el Explorer tenía problemas, espera a escuchar sobre su predecesor. El Bronco 2 no solo era peligroso. Fue tan mortal que las compañías de seguros literalmente se negaron a cubrirlo. Presentado en 1984, el Bronco 2 fue la entrada de Ford en el mercado de los SUV compactos. Se construyó sobre la plataforma de la camioneta Ranger y se comercializó como una versión más pequeña y manejable del Bronco de tamaño completo. Lo que Ford no anunció fue que había creado el vehículo más propenso a vuelcos en la historia de Estados Unidos. Las estadísticas del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras son asombrosas. El Bronco 2 con tracción trasera tuvo una tasa de mortalidad por vuelco de 3,78 muertes por cada 10.000 vehículos. Eso fue más del doble de la velocidad de la versión con tracción en las 4 ruedas y más del triple de la velocidad del supuestamente peligroso Suzuki Samurai. En general, el 88% de las muertes del Bronco 2 se debieron a vuelcos. Piensen en esto. Casi 9 de cada 10 personas que murieron en Bronco 2 murieron porque el vehículo volcó. Ford sabía del problema de vuelco antes de que el primer Bronco 2 llegara a un concesionario.
Documentos internos revelaron que durante las pruebas de 1982, el Bronco 2 era tan inestable que Ford canceló las pruebas de conducción por temor a la seguridad de sus conductores de pruebas profesionales. Los ingenieros descubrieron que el vehículo podría volcarse sobre dos ruedas durante maniobras de giro básicas a solo 30 millas por hora. La solución fue sencilla. Ensanche el vehículo de 3 a 4 pulgadas para mejorar la estabilidad. Los ingenieros de Ford calcularon que costaría alrededor de $83 por vehículo. La respuesta de los ejecutivos de Ford: demasiado caro. Lo ampliaron solo 4 décimos de pulgada, esencialmente nada, y lo enviaron al mercado. Carroll Ford no solo ignoró el problema, sino que lo ocultó activamente. Anticipándose a las demandas, el departamento legal de Ford reunió más de 100 documentos de ingeniería antes de la producción y ordenó a los ingenieros que los desinfectaran. Sabían que estaban vendiendo una trampa mortal y ya estaban preparando su defensa legal. El costo humano fue horrible. Se estima que entre 260 y 800 personas murieron en vuelcos del Bronco 2 durante su producción. Una de las víctimas más famosas fue el legendario jockey Willie Shoemaker, quien quedó paralizado cuando su Bronco 2 volcó en 1991. Obtuvo una indemnización de $1 millón de Ford, pero nunca volvió a caminar. Las demandas se acumularon como los cadáveres. En un caso, Ford pagó $62,4 millones a 2 ocupantes de un Bronco 2 de 1986 que volcó y dejó a uno de ellos con daño cerebral severo. En 1992, el New York Times informó que Ford enfrentaba demandas por $742 millones en tan solo 13 casos. En 2001, la revista Time calculó que las demandas por el vuelco del Bronco 2 le habían costado a Ford aproximadamente $2.400 millones. Lo que hizo que el comportamiento de Ford fuera particularmente escandaloso fue el modo en que manejaron las batallas legales. Contrataron a un ex ingeniero llamado David Bickerstaff que había trabajado en el Bronco 2. Bickerstaff había testificado inicialmente que el vehículo tenía un índice de estabilidad peligrosamente bajo, pero Ford le ofreció un trato. Le pagaron millones para cambiar su testimonio y convertirse en su testigo experto. Durante 8 años, el personal de Bicker testificó en más de 30 demandas que el Bronco 2 era seguro. Mintió en un tribunal tras otro, ayudando a Ford a evitar su responsabilidad mientras más gente moría. La industria de seguros vio las mentiras de Ford. GECO, una de las aseguradoras de automóviles más grandes de Estados Unidos, tomó la extraordinaria medida de negarse a emitir pólizas para el Bronco 2. Piénselo. Una empresa cuyo modelo de negocio se basa íntegramente en el cálculo de riesgos decidió que el Bronco 2 era demasiado peligroso como para asegurarlo a cualquier precio. La comercialización del Bronco 2 por parte de Ford añadió sal a la herida. Lo anunciaron como perfecto para jóvenes y familias pequeñas que querían la imagen robusta de un SUV en un paquete más manejable. Demostraron que conquista terrenos off-road y se maneja en carreteras de montaña con curvas. No lo mostraron volcándose en estacionamientos ni rodando por terraplenes después de realizar movimientos suaves con el volante. En 1990 la situación era insostenible. Ford descontinuó el Bronco 2 y lo reemplazó por el Explorer. En documentos internos, los ejecutivos de Ford admitieron que el cambio se debió en parte a la reputación del Bronco 2 como un vehículo asesino. Pero aquí está el truco. El primer Explorer se construyó sobre la misma plataforma con muchos de los mismos problemas de estabilidad. Ford solo esperaba que el nuevo nombre hiciera que la gente lo olvidara. El legado del Bronco 2 es uno de los más vergonzosos en la historia del automóvil. Ford sabía que mataría gente. Calcularon cuántas personas morirían y decidieron que esas muertes eran pérdidas aceptables. Y cuando ocurrió lo inevitable, gastaron millones en abogados y testigos mentirosos en lugar de admitir su error. El Bronco 2 no era solo un mal coche. Fue una decisión deliberada de valorar las ganancias por encima de las vidas, y cientos de familias pagaron el precio máximo. Número 2. El Ford Explorer con neumáticos Firestone. Si el Bronco 2 fue el primer acto de Ford en el espectáculo del desastre de seguridad de los SUV, la debacle del Explorer Firestone fue el final explosivo. No se trataba simplemente de un vehículo defectuoso.
Fue una tormenta perfecta de avaricia corporativa, acusaciones mutuas y cadáveres que se convirtió en uno de los mayores escándalos automotrices de la historia. Cuando Ford lanzó rápidamente al mercado el Explorer en 1990 para reemplazar al deshonrado Bronco II, tomaron una decisión fatídica. El Explorer todavía se basaba en la plataforma del camión Ranger y aún tenía problemas de estabilidad. Durante las pruebas de preproducción, los Explorers volcaban. La solución de Ford, no arreglar el diseño fundamental, sino simplemente bajar la presión de los neumáticos. Ford especificó que los neumáticos del Explorer deben inflarse a solo 26 libras por pulgada cuadrada, en comparación con las 30 a 35 libras por pulgada cuadrada recomendadas para los mismos neumáticos en otros vehículos. Esto le dio al Explorer un andar más suave y redujo levemente la tendencia a volcarse, pero también puso una enorme tensión en los neumáticos, haciendo que se calentaran más y se desgastaran más rápido. Ford esencialmente convirtió cada neumático de Explorer en una bomba de tiempo. Entra Firestone, el proveedor de neumáticos de Ford durante casi un siglo. Firestone entregó millones de neumáticos Wilderness R, ATX y ATX2 para Explorers. Estos neumáticos, que ya tenían problemas con la especificación de baja presión de Ford, tenían sus propios problemas. El deficiente control de calidad en la planta de Carolina de Firestone dio como resultado neumáticos con poca adherencia a la banda de rodadura. Cuando estos neumáticos comprometidos se encontraron con la baja presión inducida por el calor de Ford, el resultado fue catastrófico. Los neumáticos sufrirían una separación de la banda de rodadura exterior se despegaría literalmente como una cáscara de plátano mientras se conduce. A velocidades de autopista, esto a menudo era fatal. El conductor perdería el control. Y recuerden, esto estaba sucediendo en un vehículo que ya era propenso a volcar. El Explorer volcaría, aplastando techos y expulsando a los ocupantes. A finales de la década de 1990, los cadáveres se acumulaban. State Farm Insurance detectó un patrón inusual de reclamos por vuelcos de Explorer que involucraban fallas de neumáticos. Los informes llegaron de los estados con clima cálido donde el problema era peor. En un verano horrible en Texas, varias familias fueron asesinadas en escenarios idénticos. Separación de neumáticos, pérdida de control, vuelco, muerte. Solo en Estados Unidos, el número oficial de muertos llegó a 238, con más de 700 heridos. Las cifras reales probablemente fueron mucho más altas, ya que muchos accidentes con vuelcos de un solo vehículo nunca fueron investigados adecuadamente. Familias enteras fueron exterminadas. Los niños fueron expulsados y asesinados. Las carreteras se convirtieron en campos de exterminio. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente malvada. Tanto Ford como Firestone sabían del problema años antes de actuar. Los documentos internos de Firestone mostraron reclamos de garantía por separación de la banda de rodadura a mediados de la década de 1990. Ford estaba recibiendo informes de los mercados extranjeros y silenciosamente retiró los Explorers en Arabia Saudita, Venezuela y otros países a partir de 1999. Pero en los Estados Unidos, donde se encontraba el mercado más grande y se producían la mayor cantidad de muertes, ambas compañías guardaron silencio. Cuando el escándalo finalmente estalló en 2000, Ford y Firestone se enfrentaron entre sí como perros rabiosos. Las audiencias del Congreso revelaron la profundidad de la disfunción corporativa. El director ejecutivo de Ford, Jack Nasser, culpó a los neumáticos Firestone. El director ejecutivo de Firestone, John Lampe, respondió que el Explorer era anormalmente peligroso y propenso a vuelcos, incluso sin problemas de neumáticos. Hay algo mal con el Ford Explorer. Los datos de pruebas y accidentes que hemos presentado lo demuestran. Ambos tenían razón y ambos eran culpables. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras lanzó el retiro de neumáticos más grande de la historia. 14,4 millones de neumáticos Firestone. Finalmente Ford retiró 13 millones más, pero el daño ya estaba hecho. La marca Firestone, una vez sinónimo de calidad, fue destruida. Su empresa matriz, Bridgestone, vio su valor de mercado reducido a la mitad. La asociación centenaria entre Ford y Firestone terminó en amargos litigios.
pero la verdadera tragedia fue que esto era totalmente evitable. Los ingenieros de Ford habían recomendado cambios de diseño para hacer al Explorer más estable. Rechazado, demasiado caro. Los inspectores de control de calidad de Firestone habían detectado problemas en la planta de Decatur. Ignorado. Había que cumplir con las cuotas de producción. Ambas empresas eligieron las ganancias por encima de las personas y las personas pagaron con sus vidas. El escándalo del Explorer Firestone cambió la industria automotriz. El Congreso aprobó la ley TR que exige una mejor información sobre los problemas de seguridad. Ambas compañías pagaron miles de millones en acuerdos. Se despidieron ejecutivos, se cerraron fábricas y se implementaron nuevos estándares de seguridad. Pero para Jessica Leanne Taylor, de 14 años, que murió cuando el explorador de su familia volcó en Texas, era demasiado tarde. Para la familia Laitene, que perdió a 3 miembros en un solo vuelco, fue demasiado tarde. Para cientos de otros cuyos nombres nunca sabremos, era demasiado tarde. Murieron no por un accidente inevitable o un defecto imprevisible. Murieron porque 2 gigantes corporativos decidieron que sus vidas valían menos que los márgenes de ganancia. El Explorer sobrevivió al escándalo y se convirtió en uno de los vehículos más vendidos de Ford. Pero quienes recuerdan los días oscuros de 2000 a 2001, cuando cada semana parecía traer nuevos informes de muertes y retiros, saben la verdad. El Explorer no era solo un coche. Fue una conspiración corporativa sobre ruedas y dejó un rastro de cadáveres de costa a costa. Número 1, el Ford Pinto. Y aquí estamos. Número 1, el Ford más mortífero jamás construido. El coche que se convirtió en sinónimo del mal corporativo. El Ford Pinto, más conocido por su apodo, el asador con capacidad para 4 personas. Introducido en 1971, el Pinto fue la respuesta de Ford a la creciente amenaza de las importaciones de vehículos pequeños y de bajo consumo de combustible. El presidente de Ford, Lee Iacocca, exigió un coche que pesara menos de 2.000 libras y costara menos de $2.000. Para alcanzar estos objetivos en un tiempo récord, Ford recortó gastos. Y el mayor recorte que hicieron fue en seguridad. El defecto fatal del Pinto fue la ubicación de su tanque de combustible. Ford lo colocó detrás del eje trasero, a pocos centímetros del parachoques trasero. En una colisión trasera, incluso a velocidades moderadas, el tanque sería impulsado hacia adelante contra el diferencial, donde los pernos que sobresalen lo perforarían como un abrelatas. La gasolina se rociaba en el habitáculo de pasajeros y a menudo se incendiaba, convirtiendo el Pinto en un crematorio rodante. Pero esto es lo que eleva al Pinto de un mal diseño a pura maldad. Ford sabía esto antes de vender un solo coche. Su propia prueba de choque mostró que el tanque de combustible del Pinto se rompería en impactos traseros a velocidades tan bajas como 20 millas por hora. Los ingenieros propusieron soluciones. Una vejiga de goma en el tanque, un escudo entre el tanque y el diferencial, o simplemente mover el tanque. El costo es de aproximadamente $11 por vehículo. La respuesta de Ford se convirtió en el documento más infame de la historia del automóvil. En lo que se conoció como el Memorando Pinto, los analistas de Ford calcularon el costo de solucionar el problema versus el costo de las demandas por muertes por quemaduras. Estimaron que el defecto causaría 180 muertes por quemaduras, 180 lesiones graves por quemaduras y 2.100 vehículos quemados. Calcularon el coste de una vida humana en $200.000, las lesiones graves en $67.000 y los vehículos en $700 cada uno. Las matemáticas eran frías. $11 por coche por cada 12,5 millones de vehículos equivalen a $137,5 millones para solucionar el problema. Las demandas por muertes y lesiones ascienden a $49,5 millones. La solución costaría $88 millones más que dejar que la gente muriera quemada. Así que Ford decidió dejarlos arder, y ardieron. El número exacto de muertos por los incendios de Pinto sigue siendo objeto de controversia, pero estimaciones conservadoras lo sitúan en alrededor de 500 personas y miles más sufren horribles quemaduras. Algunas estimaciones llegan a 9.000 muertes.
Las víctimas murieron en agonía, atrapadas en coches destrozados y en llamas, a menudo completamente conscientes mientras las llamas los consumían. Las historias son horribles. Lily Gay, de 13 años, y Richard Grimshaw, de 17, estaban en un Pinto que se paró en una autopista de California en 1972. Un automóvil los chocó a aproximadamente 30 millas por hora, un choque en el que se puede sobrevivir en la mayoría de los vehículos. Pero el Pinto explotó. Lily murió en agonía. Richard sobrevivió con quemaduras en más del 90% de su cuerpo, soportando 60 operaciones y desfiguración permanente. En Indiana, 3 adolescentes, Judy y Len Ulrich, y su prima Donna, murieron cuando su Pinto fue chocado desde atrás y estalló en llamas. Estaban en camino a la práctica de voleibol. Los testigos describieron haber escuchado sus gritos mientras se quemaban vivos, sin poder escapar de las puertas destrozadas. La revelación pública de la insensibilidad de Ford provocó una tormenta de fuego. La revista Mother Jones publicó la historia en 1977 con un artículo titulado Pinto Madness. El memorando de Pinto se convirtió en un símbolo de la codicia corporativa. Los ejecutivos de Ford fueron acusados de homicidio criminal, la primera vez en la historia de Estados Unidos que una corporación enfrentaba cargos de asesinato. La defensa de Ford fue tan insensible como su decisión original. Afirmaron que el Pinto no era más peligroso que otros coches pequeños. Culparon a las víctimas por no realizar el mantenimiento adecuado a sus vehículos. Argumentaron que los estándares de seguridad del gobierno no requerían que protegieran contra impactos traseros a alta velocidad, ignorando que sus propias pruebas mostraron problemas a solo 20 millas por hora. En el caso Grimshaw, un jurado otorgó $125 millones en daños punitivos, que luego se redujeron a $3,5 millones. Finalmente, Ford retiró del mercado 1,5 millones de Pintos en 1978 e instaló la solución de $11 que habían rechazado 7 años antes. Pero para entonces, cientos habían muerto, miles estaban mutilados y la reputación de Ford estaba manchada para siempre. El Pinto no fue el coche más mortífero de Ford debido al gran número de muertes, aunque estas fueron sustanciales. Fue el más mortífero por lo que representaba, una decisión consciente y calculada de dejar que la gente muriera por dinero. Ford no cometió un error ni pasó por alto un defecto. Observaron la quema de seres humanos y decidieron que era un coste aceptable para hacer negocios. Lea Iacocca, quien defendió el Pinto, dijo más tarde, la seguridad no vende. Él estaba equivocado. La infamia del Pinto ayudó a destruir el mercado de automóviles pequeños de Ford durante una generación. Más importante aún, cambió el modo en que Estados Unidos veía la responsabilidad corporativa. El Pinto se convirtió en lectura obligatoria en las clases de ética empresarial, una historia que advertía sobre lo que sucede cuando las ganancias importan más que las personas. Hoy, cuando hablamos del mal corporativo, hablamos del Ford Pinto. Cuando hablamos del valor de la vida humana, hacemos referencia al memorando de Pinto. Cuando los ingenieros plantean preocupaciones de seguridad, invocan el fantasma del Pinto. No es solo el coche más mortífero de Ford. Es un monumento a la insensibilidad corporativa, que arde por siempre en la memoria pública, tal como sus víctimas fueron quemadas en las carreteras de Estados Unidos. Y ahí lo tienes. 10 vehículos Ford que mataron, mutilaron y traumatizaron a miles de estadounidenses. Desde los peligros primitivos del modelo T hasta la maldad calculada del Pinto, la historia de Ford está escrita con sangre y metal quemado. Algunos de ellos fueron descuidos de diseño, otros fueron medidas de reducción de costos, pero muchos fueron decisiones deliberadas para priorizar las ganancias por sobre las personas. La próxima vez que vea ese logotipo ovalado azul, recuerde que no es solo una empresa de automóviles. Es una empresa que una y otra vez decidió que su vida valía menos que sus resultados finales. Gracias por mirar y recuerda, siempre revisa el historial de retiros de tu auto. Tu vida podría depender de ello.